Bueno, me presento. Yo soy Toxomedic, nuevamente con un tema, en este caso relacionado con la ginecología, que es la adenomiosis. Recuerden que tanto las diapositivas, resúmenes, postcard, lo voy a subir a un drive donde ustedes van a poder descargar las diapositivas y los resúmenes para sus fines, ¿no? Entonces vamos a comenzar. ¿Qué es la adenomiosis? La adenomiosis también se denomina endometriosis miometrial o endometriosis interna. Este es un trastorno ginecológico benigno que se caracteriza por la existencia de glándulas en el estroma miometrial, es decir, que va a estar en el espesor del miometrio. Además, va a existir una hiperplasia y hipertrofia del músculo liso. Epidemiológicamente hablando, esta afecta a las mujeres en una edad comprendida entre los 35 y los 50 años de edad. Se ha sugerido que existe una forma de presentación familiar, además existen factores predisponentes como las voy a explicar eventualmente. ¿Cómo se clasifica la adenomiosis? Bueno, existen dos formas de clasificarlas, una que va a ser focal y otra que va a ser difusa. La focal, como estamos viendo acá, también denominada adenomatosis de Cullen, se presenta como pequeños focos, nódulos endometriales que van a estar en el espesor del miometrio. Estas están mal delimitadas, no como en esta imagen, y no presentan una cápsula. Y la otra forma es la forma difusa. Esa es la forma más frecuente. En esta forma, el útero se va a encontrar aumentado de tamaño. Van a existir múltiples criptas glandulares pequeñas que miden entre 2 y 8 milímetros que van a infiltrar el miometrio alrededor de la cavidad. Si nosotros observáramos la imagen por anatomía patológica, veríamos que para que exista un diagnóstico certero debe existir una invasión, una profundidad de invasión mayor de 3 milímetros. Además, se va a observar un agrandamiento global y difuso del cuerpo uterino, o sea, la pared del miometrio va a ser infiltrada, engrosada, con mayor frecuencia en la región posterior y en los cuernos, y va a existir una dificultad para identificar la zona de unión de la capa muscular con la mucosa. Además, el miometrio va a estar hipertrófico con un engrosamiento difuso con aspecto fascicular y núcleos endometriósicos en su interior. En algunas ocasiones, además, podríamos encontrar algunas cavidades quísticas hemorrágicas. En esta imagen que les estoy mostrando es un ejemplo clásico de una adenomiosis. En este caso, se ha visto que la penetración del endometrio en el miometrio era de 2 milímetros del estrato basal, y esa puede ser la causa de la adenomiosis. En este corte del miometrio podemos ver un agregado, si observamos, de tejido endometrial. Existen glándulas y además existe lo que es el estroma. Ahora, estos focos, como derivan de la capa basal del endometrio, en general no se produce un sangrado significativo en ellos, pero sí puede producir un aumento del útero, una menorragia, dismenorrea y dolor pélvico, como eventualmente les voy mencionando. Entonces, vamos a hablar rápidamente de las manifestaciones clínicas. ¿Qué podríamos decir de las manifestaciones clínicas? Primero, bueno, aquí no se nota bien, pero muchas veces, como afecta a mujeres entre los 35 y los 50 años de edad, como les había mencionado, el diagnóstico puede ser fortuito, es decir, que vas por otra causa y te lo diagnostican. Además, los signos y síntomas pueden llegar a ser inespecíficos. Por esto se ha descrito que existen factores de riesgo. Por ejemplo, tenemos los factores de riesgo como son los traumatismos ginecológicos, como es la cesárea, la histeroscopía, el grado intrauterino o la miomectomía. Tenemos algunos factores hormonales, como es el uso del tamoxifeno, los estrógenos, la progesterona. Además, en este caso está relacionado con la multiparidad porque esto va a producir múltiples traumatismos dentro de lo que es el útero y también se lo ha relacionado con la endometriosis. ¿Cuáles son los signos y síntomas que vamos a encontrar? Primero podemos encontrar una menorragia, es decir, los periodos menstruales que son abundantes. Dismenorrea o también conocida como un periodo menstrual doloroso.
dispareunia o dolor durante las relaciones sexuales, la metrorragia, que va a ser un sangrado pero que no está relacionado con la menstruación, anemia, que va a ser secundaria al sangrado, un dolor de espalda, pero este dolor debe ser la parte baja, y la infertilidad. Ahora, cabe destacar que la dispareunia y el tenesmo rectal son los signos menos frecuentes y esto ya nos denotan que es una adenomiosis de hecho bastante avanzada. ¿Cómo realizamos lo que es el diagnóstico? Bueno, se puede realizar a través de los hallazgos en el examen físico y clínico. La ecografía transvaginal, de hecho, es la modalidad más eficaz. ¿Por qué más eficaz? Porque nos presenta una sensibilidad hasta de un 80% y una especificidad de un 74%. Esto es en la adenomiosis difusa. Y en la focal, una sensibilidad de un 87% aproximadamente y una especificidad del 98%. Sin embargo, el estudio que nos va a dar una imagen más certera es la resonancia magnética, pero está limitada ya sea por su costo o porque algunos hospitales de primer y segundo nivel, bueno, no cuentan con este estudio. ¿Qué es lo que vamos a observar? Primero, presencia de calcificaciones, y al tener esas calcificaciones nos van a dejar una sombra acústica en la ecografía. Podemos encontrar nódulos ecogénicos en caso de que sea una adenomiosis localizada, estriaciones lineales, pseudoengrosamiento del endometrio y un engrosamiento de la pared posterior. Les había mencionado el agrandamiento difuso del útero, presencia del endometrio intramiometriales y además es posible observar al final del ciclo una corona ecogénica endometrial que en ocasiones puede rellenar las microvellosidades. Aquí yo les he puesto una imagen, pero esta es una imagen de una resonancia magnética. Bueno, aquí está mi flechita, les voy a ir mencionando todo lo que vamos a evidenciar. Por ejemplo, en esta resonancia magnética, para empezar, si nos damos cuenta, está potenciada en T2, es un corte sagital. El útero se pone en manifiesto con una intensidad de señal anormalmente baja, ¿no? Podemos observar claramente. Existe obliteración de la zona de unión compatible con la adenomiosis, es decir, todo esto que les estoy mencionando. El útero está aumentado de tamaño en este proceso. Además, si nosotros observamos la vejiga, que está en una localización anterior, toda esta parte que les estoy mostrando, está llena de un contraste brillante. Mientras si nosotros observamos el colon sigmoides, que bueno, es toda esta parte posterior, y el recto, que está localizado en la parte posterior, son más oscuros, ¿no? Además, si observamos el aspecto normal del sacro en esta paciente, podemos nosotros definir que hay bastante tejido adiposo, ¿no? Entonces, esta sería la adenomiosis. Por una resonancia magnética, lógicamente. Ahora bien, ¿cuál va a ser el tratamiento de la adenomiosis? Primero, este está limitado por la dificultad y el retraso asociado al diagnóstico. El tratamiento médico ya puede ser eficaz, pero para controlar algunos síntomas. ¿Pero por qué? ¿Por qué no es tan eficaz al inicio? Porque les había mencionado que este suele ser un diagnóstico fortuito o un diagnóstico incidental. Además, la existencia o coexistencia con la endometriosis, la carencia de estudios controlados, hacen que no sea cuantificada cuán eficazmente es el tratamiento farmacológico. Sin embargo, se puede usar los DIU que están impregnados con levonorgestrel, anticonceptivos orales, análogos de la hormona liberadora de las gonadotrofinas y el danazol. Ahora, también se puede optar por una cirugía conservadora, incluyendo la ablación endometrial, la electrocoagulación o la escisión miometrial laparoscópica, pero que ha demostrado que su eficacia es alrededor de un 50%. Pero ahora si es una mujer, ya que está aún en edad reproductiva, y además para paliar lo que es el dolor, se prefiere el uso de los análogos de la hormona liberadora de las gonadotrofinas.